El olor a tierra mojada siempre me recordaba a Javier. Era un aroma que se pegaba a la ropa después de una tormenta de verano, una mezcla de polvo, ozono, y la promesa de que algo nuevo iba a crecer. Él solía decir que así olía la vida, tía Alma, a pura bendición que cae del cielo sin que uno la pida. Y yo le creía. Le creí todo, hasta el día en que dejó de contestar el teléfono. El silencio que vino después no olía a nada. Era un vacío, un hueco en el aire donde antes estaba su risa, su voz contándome del último tramo en la carretera, de la gordita de chicharrón que se había comido en un parador de mala muerte cerca de Mazatlán. Un año entero de ese silencio que pesa más que cualquier grito. Un año desde que su tráiler fue encontrado a un costado de la carretera libre a Tepic, con las puertas abiertas de par en par, la carga de aguacates intacta, y ni un solo rastro de él, como si la tierra, esa que tanto amaba, se lo hubiera tragado. Mi vida se había encogido hasta volverse una rutina de gestos pequeños, regar las malvas del patio, barrer las hojas secas que el viento traía del cerro, tejer bufandas que nadie necesitaba. A mis 62 años el mundo se me había hecho chiquito, predecible, hasta que la sombra apareció. La primera vez fue un martes, casi a la medianoche. No podía dormir. El calor de Nayarit en mayo es una cosa pegajosa que se mete en los huesos y no te deja en paz. Me asomé por la ventana de la sala, esa que da justo a la calle principal del pueblo, y más allá, donde la luz de los faroles se pierde y empieza la oscuridad que precede a la carretera. Y lo vi. Una silueta alta, delgada, inconfundible. La forma en que se paraba, con los hombros un poco echados para adelante, como si siempre estuviera a punto de arrancar a caminar. Era Javier. Estaba de pie al borde de la carretera, apenas una mancha más oscura en la noche, y sentí, con una certeza que me heló la sangre, que me estaba mirando. Me llamaba, no con la voz, sino con su pura presencia. Parpadeé, pensando que era una jugarreta de mis ojos cansados, una mala pasada de la mente que se aferra a lo que ya no está. Cuando volví a mirar, ya no había nada. Solo el zumbido de los grillos y el murmullo lejano de algún camión pasando a toda velocidad por la autopista de Cuota. Pero yo sabía lo que había visto. No era un recuerdo, era una cita, una que había tardado un año en llegar. La gente del pueblo decía que estaba perdiendo la cabeza. Mi hija, Sofía, desde Guadalajara, me llamaba todos los días para recordarme que tenía que aceptarlo. Aceptar. Qué palabra tan fácil para los que no sienten el hueco en el pecho. ¿Aceptar qué? Que un muchacho lleno de vida, que me llamaba cada noche sin falta para darme las buenas noches, se había desvanecido sin más. Que la policía había cerrado el caso con una nota que decía, ¿posible abandono voluntario? Javier no abandonaba nada. Él era de los que se aferraban, de los que luchaban. Le gustaba el dinero, sí. Soñaba con comprarse un día un BMW último modelo, y llevarme a comer al restaurante más caro de Polanco en la Ciudad de México, pero su lealtad no estaba en venta. La noche siguiente, volví a asomarme a la ventana. El corazón me latía con una fuerza desbocada como un pájaro atrapado en una jaula. Y allí estaba de nuevo, la misma sombra, en el mismo lugar. Esta vez, alzó un brazo, un gesto lento, casi doloroso, y señaló hacia la carretera, hacia el norte, en dirección a Tepic. Y luego, se desvaneció. No había duda. No era mi imaginación. Era una llamada. Una petición de ayuda que venía de un lugar que yo no podía comprender. Aquella noche no dormí. Me senté en el viejo sillón de mimbre de mi esposo, que en paz descanse, y dejé que los recuerdos me invadieran. Recordé a Javier de niño, con las rodillas raspadas y una sonrisa chimuela, trayéndome un ramo de flores silvestres que había cortado del campo. Lo recordé de adolescente, luchando con las matemáticas, mientras yo le preparaba un café con leche y le decía que la inteligencia no se medía en números, sino en la capacidad de resolver problemas. Todo en esta vida es un problema, tía, me decía él. La cosa es encontrarle la vuelta. Y de repente, en la quietud de la madrugada, lo entendí. Javier me estaba pidiendo que le encontrara la vuelta a su ausencia. Me estaba pidiendo que resolviera el último y más grande problema de su vida. El miedo me recorrió el cuerpo,
Un miedo frío y paralizante. ¿Yo? ¿Una vieja que apenas salía a la tienda? ¿Qué podía hacer yo que no hubiera hecho ya la policía con todos sus recursos? Pero entonces recordé las palabras de mi difunto esposo, un hombre sabio y de pocas palabras. El motor más potente, Almita, no es el de un tráiler, es el de un corazón aferrado. Y mi corazón estaba aferrado a Javier con todas sus fuerzas. Al amanecer, tomé una decisión. Si el mundo de los vivos no me había dado respuestas, entonces seguiría la señal que me mandaban desde el mundo de las sombras. Iría a esa carretera. Buscaría lo que la policía no quiso o no pudo encontrar. No sabía cómo, ni por dónde empezar. Solo sabía que tenía que hacerlo. Por Javier, por la promesa silenciosa que le había hecho el día que su madre, mi hermana, murió, dejándomelo a mi cuidado. La promesa de que nunca, jamás, lo dejaría solo. Y Javier, dondequiera que estuviera, no estaba solo. Su tía Alma iba en camino. Se acabaron los días de tejer bufandas. Era hora de empezar a desenredar una madeja mucho más complicada y peligrosa. Me puse mis zapatos más cómodos. Tomé el pequeño bolso donde guardaba mis ahorros y abrí la puerta. El sol de la mañana me dio en la cara, y por primera vez en un año, no sentí que me quemaba, sino que me daba la bienvenida. El camino empezaba ahora. Mi primer paso fue volver al lugar donde todo terminó, o más bien, donde todo se interrumpió. El parador, el trailero cansado, a unos 30 kilómetros de Tepic, era el último lugar donde alguien recordaba haber visto a Javier. Era un sitio polvoriento, con un techo de lámina que vibraba cada vez que un camión pasaba a toda velocidad. El olor a llanta quemada y a fritanga flotaba en el aire. Entré a la pequeña fonda. Las mesas de plástico estaban pegajosas y una mosca zumbaba perezosamente alrededor de un salero. Detrás de la barra, una mujer de unos 50 años, con el cabello teñido de un rubio gastado y una mirada cansada, limpiaba un vaso con un trapo gris. Era la misma mujer con la que había hablado la policía hacía un año, la misma que me había repetido por teléfono, con voz monótona, que sí, que recordaba a un muchacho alto y sonriente que había pedido unos huevos con machaca. Me acerqué con el corazón en un puño. Ella levantó la vista y por un segundo vi un destello de reconocimiento en sus ojos. O quizás fue solo mi anhelo. «Buenas tardes», dije, con la voz más firme que pude. «¿La molesto con un vaso de agua?» Asintió sin decir palabra, y me sirvió un vaso de un garrafón que estaba sobre la barra. El agua sabía a plástico. «Vengo por lo de mi sobrino». Solté, sin rodeos. Javier Rojas, el que desapareció hace un año. La mujer dejó el trapo y se cruzó de brazos. Su rostro se endureció. «Señora, de eso ya hablamos mucho. Ya le dije a la policía todo lo que sé. Vino, comió, pagó y se fue. Es todo. Por favor», supliqué, y sentí que la voz se me quebraba. Solo un detalle, algo que quizás no le pareció importante en ese momento. Lo que sea. Me miró fijamente y su expresión se suavizó un poco. Tal vez vio en mis ojos el reflejo de su propio cansancio, de su propia lucha. Suspiró. «Mire, ese día había mucho movimiento, pero sí recuerdo algo. Su sobrino no estaba solo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Cómo? La policía dijo que venía solo. Él llegó solo y comió solo», aclaró, bajando la voz. «Pero mientras estaba aquí, se le acercó otro hombre, un trailero también por la facha. Se sentaron en esa mesa de allá», dijo señalando una esquina oscura. No discutieron, pero no se veían contentos. Hablaban bajo, muy serios, como si estuvieran arreglando un negocio que no quería cerrarse. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad. ¿Y lo conocía? ¿Al otro hombre? De vista nomás. Para mucho por aquí. Le dicen el Cuervo, un tipo grandote con una cicatriz en la ceja. Siempre anda con unas botas de piel de víbora que deben costar un dineral. El Cuervo. El apodo me dio un escalofrío. Era la primera hebra, la primera pieza de un rompecabezas que llevaba un año desarmado. ¿Y sabe dónde puedo encontrarlo? La mujer negó con la cabeza. «Esa gente no tiene casa fija, señora. Su casa es el camión. Pero si pregunta en las bases de carga de Tepic, seguro alguien le da razón de él». Le di las gracias con un nudo en la garganta. Dejé un billete de 100 pesos sobre la barra, mucho más de lo que costaba el agua, y salí de nuevo al sol cegador. Tenía un nombre.
o al menos un apodo. Tenía una descripción. Era poco, pero era infinitamente más de lo que había tenido en un año. Mientras caminaba hacia la parada del autobús que me llevaría a Tepic, pensaba en lo que acababa de descubrir. La policía nunca me había mencionado a un segundo hombre. No lo investigaron, o la mujer no se los dijo por miedo. Era evidente que la gente en estos lugares prefería callar. El silencio era una forma de supervivencia, pero mi silencio se había acabado. Mi sobrino no solo había desaparecido, alguien lo había hecho desaparecer. Y esa conversación en la fonda polvorienta era la clave. Javier no era un hombre de problemas, pero tampoco era tonto. Sabía moverse en el mundo de los tráileros, un mundo con sus propios códigos y sus propias leyes, un mundo donde una mala decisión o una mala compañía te podían costar la vida. Llegué a Tepic por la tarde. La ciudad me pareció un monstruo ruidoso y caótico. Yo, acostumbrada a la paz de mi pueblo, me sentí abrumada, pero la imagen de la sombra de Javier, señalando el camino, me dio fuerzas. No podía darme el lujo de tener miedo. Fui a la central de autobuses y pregunté por las zonas de carga y descarga. Un viejo taxista, con la cara curtida por 1000 soles, me escuchó con paciencia. «Uy, doñita», me dijo, mientras negaba con la cabeza. «Se va a meter a la boca del lobo. Esas zonas no son para gente decente». Le expliqué, con medias palabras, que buscaba a un trailero, a un tal Cuervo. El taxista me miró por el retrovisor, sus ojos pequeños y astutos, evaluándome. Suerte con eso. A ese pájaro no le gusta que lo anden buscando, pero por 200 pesos la llevo a la pensión de tráileres más grande, La Herradura. Si alguien sabe de él, es ahí. Acepté sin dudar. El dinero era lo de menos. Era una inversión, no un gasto. Una inversión en la verdad. El trayecto fue tenso. El taxi se adentró en una zona industrial llena de bodegas, talleres mecánicos y llanteras. El aire olía a diésel y a metal. La Herradura era un terreno inmenso, cercado con una malla ciclónica, donde docenas de tráileres descansaban como gigantes dormidos. Hombres de aspecto rudo, con los brazos tatuados y la piel quemada por el sol, iban y venían. Algunos bebían cerveza sentados en llantas viejas, otros trabajaban en los motores de sus camiones. Sentí todas las miradas sobre mí cuando bajé del taxi. Una mujer de mi edad, sola, en ese lugar, era tan fuera de lugar como un canario en un gallinero. Me armé de valor. Recordé la determinación que había sentido al amanecer y caminé hacia un pequeño grupo de hombres que jugaban a las cartas sobre un capote. «Buenas tardes», dije, tratando de que no me temblara la voz. «Busco a un hombre». Le dicen el Cuervo. Los hombres dejaron de jugar y me miraron. Uno de ellos, el más viejo, escupió en el suelo. «Aquí hay muchos pájaros, jefa. ¿A cuál de todos busca?» Uno grandote, con una cicatriz en la ceja. Usa botas de piel de víbora. El silencio que siguió fue más pesado que el calor de la tarde. Los hombres se miraron entre sí. «No lo conocemos», dijo finalmente el viejo, y volvieron a su juego, dándome la espalda. Era un muro de silencio y desconfianza, pero no me iba a dar por vencida. Me di cuenta de que no podía llegar así, de frente. Tenía que ser más inteligente. Tenía que usar la estrategia que siempre le había enseñado a Javier: observar, escuchar y esperar el momento adecuado. Me senté en una banca desvencijada, a la sombra de un árbol raquítico, y me dispuse a esperar. Saqué un libro de mi bolso, uno de Napoleon Hill que Javier me había regalado. «Piense y hágase rico». Él decía que ese libro le había cambiado la vida, que le había enseñado a pensar en grande. Yo nunca lo había leído. Lo abrí en una página al azar. «El punto de partida de todo logro es el deseo». Leí, y mi deseo era más fuerte que cualquier muro de silencio. Pasaron las horas. El sol empezó a bajar. Vi cómo los hombres terminaban sus jornadas, cómo algunos se iban y otros llegaban. Escuché fragmentos de conversaciones, risas, maldiciones. Y aprendí. Aprendí que el Cuervo no era un simple trailero. Era una especie de jefe, alguien que conseguía cargas especiales, las que pagaban más, las que no aparecían en los registros oficiales. Y también aprendí que le tenían miedo. Cuando la noche empezó a caer, un joven se me acercó.
No tendría más de 20 años. Tenía las manos llenas de grasa y una mirada tímida. Señora, dijo en voz baja, ¿usted es la que busca al cuervo? Asentí, con el corazón acelerado. No debería estar aquí. Es peligroso. Busco a mi sobrino. Desapareció hace un año. Creo que este hombre sabe algo. El muchacho tragó saliva. Javier, ¿era su sobrino? Mi mundo se detuvo. ¿Tú lo conociste? Era mi amigo, dijo, y vi un brillo de tristeza en sus ojos. Él me ayudó mucho cuando empecé en esto. Era un buen hombre. Por favor, dime qué sabes, le rogué. No puedo hablar aquí, susurró mirando a todos lados. Mañana, a las 7 de la mañana, en el café La Parroquia, en el centro. Vaya sola. Y sin decir más, se dio la vuelta y se perdió entre los camiones. Me quedé temblando, pero no de miedo. Era esperanza. Una esperanza frágil, pero real. Alguien más sabía la verdad. Alguien más extrañaba a Javier. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola en mi búsqueda. El fantasma de mi sobrino no solo me había guiado a mí, también había dejado un rastro de lealtad en el corazón de un joven con las manos sucias de grasa. Llegué al café La Parroquia media hora antes de la cita. El lugar olía a café recién hecho y a pan dulce. Un aroma reconfortante que contrastaba con el nudo de ansiedad que sentía en el estómago. Elegí una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la plaza principal de Tepic, con su kiosco y sus árboles bien podados. Observé a la gente pasar, oficinistas apurados, señoras que iban al mercado, niños con uniforme escolar. Un mundo normal, ajeno a la oscuridad que yo estaba a punto de revolver. Me pregunté si el muchacho vendría. Podría haberse arrepentido. El miedo podía haberle ganado a la lealtad. Pero a las 7 en punto lo vi cruzar la calle. Se veía aún más joven a la luz del día, con una gorra de béisbol calada hasta las cejas, como si quisiera pasar desapercibido. Se sentó frente a mí y no dijo nada. El mesero se acercó y pedimos 2 cafés con leche. El muchacho, que me dijo que se llamaba Miguel, no me miraba a los ojos. Revolvía el azúcar en su taza con una concentración febril. «Gracias por venir», dije suavemente, para romper el hielo. Él asintió. Se lo debía a Javier. Él fue el único que no se burló de mí cuando llegué del rancho. Todo güey. Sin saber ni cómo prender un tráiler. Me enseñó el oficio. «¿Qué pasó, Miguel? ¿Qué le pasó a mi sobrino?» Miguel levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de una mezcla de pena y temor. «Javier se metió en algo feo, señora. Al principio parecía dinero fácil. El cuervo le ofreció unas cargas directas, sin papeles, sin pasar por la empresa. Pura confianza», decía él. El pago era el triple de lo normal. ¿Qué tipo de cargas? Al principio eran cosas inofensivas. Ropa de marca, de esa que traen de Fayuca, aparatos electrónicos, cosas así. Javier no era tonto. Sabía que era contrabando, pero la paga era buena. Quería juntar para poner su propia línea de transporte, para dejar de ser un simple chofer. Siempre hablaba de usted, de que quería darle una vida de reina, que ya había trabajado mucho. Las lágrimas se me agolparon en los ojos, pero me las tragué. No era momento para llorar. ¿Y luego? Miguel suspiró. Luego las cosas cambiaron. El cuervo empezó a pedirle que llevara otras cosas. Cajas más pequeñas, más pesadas. Tenía que entregarlas en puntos específicos en medio de la nada, a gente que ni la cara les veía. Javier se empezó a preocupar. Me dijo que creía que ya no era solo contrabando. Una vez, una de las cajas se rompió un poco. Me contó que vio paquetes envueltos en cinta canela. Ya sabe usted, de lo que no se habla. La sangre se me heló. Narcotráfico. La palabra que todos temían. La plaga que había consumido a tantos pueblos y a tantas familias. Javier, mi Javier, metido en eso. Él quería salirse, continuó Miguel con la voz entrecortada. Me lo dijo una semana antes de que pasara. Le dijo al cuervo que ya no quería seguir, que ese no había sido el trato, que ya había juntado suficiente dinero y que se retiraba. ¿Y qué le dijo el cuervo? Que de ese negocio nadie se retira, que una vez que estás dentro para siempre. Lo amenazó. Le dijo que sabía dónde vivía usted, que sabía de su hija en Guadalajara. Javier se asustó mucho. Estaba atrapado. Sentí una oleada de furia que me quemó por dentro. Furia contra el cuervo.
contra ese sistema podrido que se aprovechaba de los sueños de muchachos buenos como Javier. Él no era un criminal, era un joven trabajador que había tomado un atajo peligroso, seducido por la promesa de una vida mejor. Una vida que incluía un bolso Chanel para mí, como me decía bromeando, aunque yo siempre le respondía que con su cariño me bastaba. La última vez que lo vi fue esa tarde, en el parador, dijo Miguel, sacándome de mis pensamientos. Yo iba de salida, y él iba llegando. Se veía pálido, nervioso. Me dijo que esa noche tenía que hacer una última entrega para El Cuervo, una muy importante, que después de eso iba a desaparecer por un tiempo, irse a Estados Unidos, empezar de cero. Me dijo que le había dejado una carta a usted, escondida en su cuarto, en un doble fondo de su cajón de calcetines. Una carta. La palabra resonó en mi cabeza. Durante un año había entrado y salido de su cuarto 1000 veces, limpiando, ordenando, llorando sobre su almohada, pero nunca se me había ocurrido buscar algo así. Esa noche, continuó Miguel, El Cuervo también andaba por la zona. Lo vi. Iba en su camioneta, no en el tráiler. Una Lobo negra, con los vidrios polarizados. No iba en la misma dirección que Javier. Iba como si le fuera a cortar el paso más adelante. Todo encajaba. La discusión en el parador no era un negocio. Era una sentencia. Javier iba a intentar escapar y El Cuervo iba a impedirlo. Le di las gracias a Miguel desde el fondo de mi alma. Él se había arriesgado mucho al hablar conmigo. Me dijo que se iba a ir del estado, que buscaría trabajo en el norte, lejos de Tepic y de la sombra del Cuervo. Nos despedimos con un apretón de manos. Él, con su futuro incierto. Yo, con una nueva misión. Tenía que volver a casa. Tenía que encontrar esa carta. El viaje de regreso se me hizo eterno. Cada kilómetro era una tortura. Mi mente no dejaba de dar vueltas. La imagen de Javier, asustado pero decidido, se mezclaba con la figura siniestra de ese hombre al que llamaban El Cuervo. ¿Qué decía la carta? Nombres, lugares, pruebas. Era la única esperanza que tenía de hacer justicia. En cuanto llegué a mi casa, corrí al cuarto de Javier. Todo estaba como él lo había dejado. Su ropa doblada, sus botas de trabajo junto a la cama, una foto de nosotros dos en la feria del pueblo sobre su buró. Me arrodillé frente a la cómoda y abrí el cajón de los calcetines. Metí la mano, palpando el fondo, y lo sentí, un ligero desnivel en la madera. Con las uñas, logré levantar una delgada tabla, y allí estaba, un sobre amarillo, doblado por la mitad. Mi nombre, Tía Alma, estaba escrito con su letra apresurada. Con manos temblorosas, abrí el sobre. La carta era corta, apenas media página, pero cada palabra era un golpe en el corazón. Tía Alma, si estás leyendo esto es que no logré llegar a donde iba. Perdóname por preocuparte. Me metí en un problema muy grande por querer darte una vida mejor. El hombre responsable se llama Ricardo Solís, alias El Cuervo. Trabaja para un empresario de Guadalajara, un tal Fernando Beltrán, que usa una empresa de aguacates como fachada. Ricardo me obligó a transportar cosas para él. Esta noche es la última vez. Voy a entregar la mercancía y luego me voy a perder. Llevo conmigo una grabadora con la última conversación donde Ricardo me amenaza y me da los detalles de la entrega de esta noche en una brecha cerca del kilómetro 45 de la carretera a Tepic. Si algo me pasa, la grabadora está escondida en la llanta de refacción de mi tráiler. No confíes en la policía local. Beltrán los tiene comprados. Busca a mi prima Sofía. Que ella te ayude con un abogado de confianza. Te quiero más que a nada en este mundo. Cuídate mucho. Tu sobrino que te adora, Javier. Me quedé sin aliento. Ricardo Solís, Fernando Beltrán. Nombres, pruebas, una grabadora. Javier, mi valiente Javier, había pensado en todo. No se había ido sin luchar. Me había dejado un mapa, un camino a seguir para encontrar la verdad. La tristeza se mezcló con una oleada de orgullo. Él había confiado en mí, en mi fuerza, y no le iba a fallar. Miré por la ventana, hacia la carretera oscura. La sombra ya no estaba. Ya no la necesitaba. Ahora tenía algo mucho más poderoso. La última voluntad de mi sobrino, y la certeza de que la justicia, aunque tardara, tenía que llegar. El siguiente paso era claro. Tenía que recuperar esa grabadora.
Tenía que volver al lugar donde encontraron el tráiler. El problema era que el tráiler ya no estaba allí. Estaba en un corralón de la fiscalía, un laberinto de burocracia y corrupción. Y yo, una simple mujer de pueblo, tenía que encontrar la forma de entrar. La idea de entrar a un corralón de la fiscalía parecía una locura. Era un lugar custodiado, lleno de vehículos que eran evidencia de crímenes, un cementerio de metal y secretos. ¿Cómo iba a lograrlo? Me sentía como David frente a Goliat, pero la carta de Javier era mi onda, y la verdad, mi piedra. Lo primero que hice fue llamar a mi hija. Sofía era abogada, trabajaba en un despacho importante en Guadalajara. Era inteligente, pragmática, y siempre me decía que yo era demasiado confiada. Cuando le conté todo, desde la sombra en la carretera hasta la carta de Javier, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Esperaba un regaño, una súplica para que dejara las cosas en paz, para que no me pusiera en peligro. Pero su respuesta me sorprendió. «Mamá», dijo, con una voz cargada de una emoción que rara vez mostraba, «eres la mujer más valiente que conozco. No estás sola en esto. Voy para allá». Colgó antes de que pudiera responder. Sentí una ola de alivio tan grande que las rodillas me flaquearon. La ayuda estaba en camino. Sofía no era solo mi hija, era mi aliada. Mientras la esperaba, mi mente, inspirada por las viejas lecciones de estrategia que le daba a Javier para sus exámenes, empezó a trazar un plan. No podía llegar al corralón exigiendo que me dejaran revisar el tráiler. Necesitaba una razón, una excusa. Recordé que cuando desapareció Javier, Sofía había tenido que lidiar con un sinfín de trámites. Entre ellos, el bloqueo de sus cuentas bancarias para evitar movimientos sospechosos. Quizás quedaba algún cabo suelto, algún documento personal que necesitáramos recuperar del vehículo. Sofía llegó esa misma noche, conduciendo su propio coche, un sedán elegante que contrastaba con las calles polvorientas de mi pueblo. Se bajó y me abrazó con una fuerza que me reconfortó el alma. Traía en su rostro la misma determinación que yo sentía en mi corazón. Le mostré la carta. La leyó 2 veces, su expresión de abogada analizando cada palabra. «Fernando Beltrán», murmuró. «Me suena ese nombre. Es un pez gordo, mamá. Un empresario de los que salen en las páginas de sociales, dueño de medio tequila. Esto es más grande de lo que pensábamos». Su comentario, en lugar de asustarme, me reafirmó. La injusticia era aún mayor, y nuestra causa, más necesaria. «Tenemos que conseguir esa cinta, Sofía. Es la única prueba real que tenemos contra ellos». Al día siguiente, nos presentamos en la Fiscalía de Tepic. Sofía, vestida con un traje sastre impecable y cargando un portafolio de piel que olía a poder, se encargó de todo. Explicó con un lenguaje legal firme y convincente que, como parte del proceso de la herencia y para cerrar los asuntos financieros de su primo, necesitábamos recuperar unos documentos personales y fiscales que se encontraban en el camarote del tráiler. El fiscal de turno, un hombrecillo con un bigote ralo y una mirada aburrida, nos miró con desdén. «El vehículo es parte de una investigación cerrada. No se puede tocar». La investigación se cerró bajo la carátula de abandono voluntario. Contraatacó Sofía sin inmutarse. «No hay delito que perseguir. El vehículo debería haber sido liberado a la familia hace meses. Si no nos permite el acceso, interpondré una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos por obstrucción y negligencia. Y créame, licenciado, no querrá que mi despacho en Guadalajara empiece a revisar todos los expedientes que han cerrado en esta fiscalía». La amenaza velada funcionó. El hombrecillo carraspeó, visiblemente incómodo. Hizo una llamada, tecleó algo en su computadora y, de mala gana, firmó una autorización. «Tienen 1 hora. Un agente los acompañará». El corralón era un lugar desolador. Cientos de coches, camiones y motocicletas se oxidaban bajo el sol, cada uno contando una historia de tragedia. El tráiler de Javier estaba en una esquina, cubierto de polvo, con un aire de abandono que me oprimió el pecho. El agente que nos acompañaba, un joven policía con cara de pocos amigos, se mantuvo a distancia, fumando un cigarrillo, claramente aburrido. «Manos a la obra», susurró Sofía. Mientras ella fingía buscar papeles en el camarote, revolviendo la guantera y los compartimentos, yo me dirigí a la parte trasera del camión.
La llanta de refacción estaba montada debajo del chasis, sujeta por una gruesa cadena y un candado. El corazón se me desbocó. El candado estaba oxidado. «Sofía, necesito las pinzas del coche», dije en voz alta, tratando de sonar casual. Se me atoró un cierre en el bolso. Era nuestra palabra clave. Sofía entendió al instante. Fue a su coche, que habían dejado aparcar cerca, y volvió con una pequeña caja de herramientas. Mientras ella entretenía al guardia, preguntándole tonterías sobre el procedimiento, yo me metí debajo del camión. El espacio era reducido y olía a aceite rancio. Con unas pinzas de presión, intenté romper el candado. Mis manos, acostumbradas a la suavidad de los estambres, temblaban por el esfuerzo. El metal no cedía. El tiempo corría. El guardia empezaba a impacientarse. «Ya casi, oficial. Es que mi mamá es muy desordenada», gritaba Sofía desde el otro lado. Pensé en Javier. Pensé en su fuerza, en sus manos callosas de tanto manejar. «Vamos, Almita, tú puedes», me dije. Hice palanca con todas mis fuerzas, usando el peso de mi cuerpo. Y entonces, con un chasquido metálico que sonó como una victoria, el candado se rompió. La cadena cayó al suelo con un estruendo. Rápidamente, busqué con las manos la parte interior de la llanta. Había un pequeño bulto, envuelto en una bolsa de plástico y asegurado con cinta industrial. Era la grabadora. La saqué, me la metí en el fondo del bolso, debajo de un suéter, y volví a colocar la llanta en su sitio lo mejor que pude. Salí de debajo del camión, sucia, sudorosa, pero con el corazón cantando victoria. «Listo, hija, ya pude», dije, sonriendo. Sofía me miró, y en sus ojos vi un orgullo inmenso. «Vámonos, mamá. Ya tenemos lo que vinimos a buscar». Le dimos las gracias a la gente, que ni se había dado cuenta de la maniobra, y nos fuimos de allí lo más rápido que pudimos. En el coche, con las puertas aseguradas, saqué la grabadora. Era un modelo viejo, pequeño, de los que usaban los reporteros. Con manos temblorosas apreté el botón de play. La voz de Javier llenó el silencio del coche. Sonaba tensa pero firme. «Te digo que ya no quiero, Ricardo. Esto no fue lo que hablamos». Y luego, otra voz. Una voz rasposa, llena de arrogancia y amenaza. La voz del cuervo. «A mí no me vengas con chingaderas, Javiercito. De aquí no se sale nadie, y menos tú. Me vas a hacer esta última entrega, y te vas a callar la boca. O tu tía, la viejita esa del pueblo, va a recibir una visita muy desagradable. ¿Entendiste?». Seguía la conversación, con detalles del lugar y la hora de la entrega. Era la prueba irrefutable que necesitábamos. Sofía detuvo el coche a un lado de la carretera y me abrazó. Lloramos juntas, lágrimas de dolor por la pérdida de Javier, pero también lágrimas de esperanza. La voz de mi sobrino, desde la tumba, nos estaba guiando hacia la justicia. Ya no era una sombra en la carretera. Era una voz clara y valiente en una pequeña cinta magnética, y esa voz iba a hacer temblar a los hombres más poderosos de la región. Con la grabación en nuestro poder, el siguiente paso era crucial. No podíamos simplemente entregarla a cualquier autoridad. La carta de Javier era clara. La policía local estaba comprada. Sofía, con su mente estratégica, sabía que necesitábamos un aliado incorruptible, alguien fuera del círculo de influencia de Fernando Beltrán. Hay una unidad en la Fiscalía General de la República, la FEADLE, especializada en delitos contra la libertad de expresión, explicó Sofía mientras conducíamos de regreso a mi casa. A menudo, estos casos de desapariciones forzadas se entrelazan con intentos de silenciar a quienes saben demasiado. Podemos argumentar que Javier era una fuente potencial, un testigo que fue silenciado. Es un ángulo diferente. Nos permite saltarnos a las autoridades estatales y llevar el caso directamente a la Federación, a un nivel donde el dinero de Beltrán no llegue tan fácil. Me pareció un plan brillante. Era como encontrar una puerta trasera en un castillo que parecía inexpugnable. Sofía pasó los siguientes 2 días al teléfono, moviendo sus contactos en la Ciudad de México, redactando un documento impecable que detallaba toda la historia, desde la desaparición de Javier hasta el descubrimiento de la carta y la grabación. Yo, por mi parte, me dediqué a transcribir la cinta palabra por palabra, escuchar la voz de Ricardo Solís,
El cuervo, amenazando a mi sobrino, me revolvía el estómago, pero cada palabra que escribía era un ladrillo más en el muro de su futura celda. Era un trabajo metódico, casi terapéutico. Convertía mi dolor en acción. Decidimos que yo no iría a la Ciudad de México. Mi presencia allí levantaría sospechas. Ricardo Solís, al no saber de la existencia de la carta ni de la grabación, probablemente me consideraba una simple anciana inofensiva, consumida por el duelo. Era mejor mantener esa imagen. Sofía se fue con una copia de la transcripción y una copia digital de la grabación, guardando los originales en un lugar seguro. Los días que siguieron fueron una tortura de espera y silencio. Volví a mi rutina de regar las plantas y barrer el patio, pero ahora cada gesto estaba cargado de una tensión expectante. Miraba la carretera no buscando una sombra, sino temiendo la llegada de una camioneta lobo negra. Una semana después, Sofía me llamó. Su voz era un susurro excitado. Lo logramos, mamá. Aceptaron el caso. Van a abrir una investigación federal. Me asignaron a un fiscal especial, un hombre duro de apellido Morales. Dice que el nombre de Fernando Beltrán ya ha aparecido en otras investigaciones, pero nunca habían tenido un testigo directo. La grabación es la pieza que les faltaba. Sentí que un peso enorme se me quitaba de los hombros. Por primera vez, el monstruo tenía un rostro y un nombre, y había alguien más, además de nosotras, dispuesto a enfrentarlo. El fiscal Morales era un hombre metódico. Durante las siguientes semanas, su equipo trabajó en la sombra. Identificaron oficialmente a Ricardo Solís, rastrearon sus movimientos el día de la desaparición de Javier, intervinieron sus teléfonos, todo con el mayor sigilo. Sofía me mantenía informada. Están construyendo un caso sólido, mamá. No quieren que un tecnicismo legal les permita escapar. Mientras tanto, yo tenía mi propia misión. Recordé a Miguel, el joven amigo de Javier. Si él sabía del negocio sucio, otros también debían saberlo. Volví a la herradura, la pensión de tráileres. Pero esta vez, no fui a preguntar. Fui a observar y a escuchar. Me sentaba en la misma banca, con mi libro, pretendiendo esperar a alguien. Me convertí en parte del paisaje, una viejita inofensiva. Poco a poco, algunos de los traileros más viejos, los que habían visto de todo en la carretera, empezaron a hablarme. Primero, un saludo. Luego, me ofrecían un refresco. Un día, uno de ellos, un hombre llamado Mateo con una barba canosa y manos como raíces de árbol, se sentó a mi lado. «Usted es la tía de Javier, ¿verdad?», dijo sin rodeos. Asentí, con el corazón en un puño. Era un buen muchacho, demasiado bueno para este negocio. Mateo me contó que muchos sabían que el Cuervo estaba metido en cosas turbias, que usaba a los choferes más jóvenes y necesitados, prometiéndoles el oro y el moro. Nadie habla por miedo, señora. Solís no trabaja solo. Tiene gente peligrosa detrás. Y la ley de este lado de la carretera la escriben ellos. Le hablé de la investigación federal, con mucho cuidado, sin dar detalles. Le dije que había una oportunidad de hacer justicia, de que la muerte de Javier no fuera en vano. Vi en sus ojos una chispa de esperanza, mezclada con el escepticismo de quien ha sido decepcionado muchas veces. Si de verdad hay gente de fuera investigando, dijo lentamente, quizás algunos se animen a hablar, pero necesitan garantías. Necesitan saber que no los van a dejar solos. Mateo se convirtió en mi enlace. A través de él, contacté, con mucha discreción, a otros 2 traileros que habían sido presionados por Ricardo Solís en el pasado. Uno había transportado cargas para él y se había retirado a tiempo, pagando una suma enorme para que lo dejaran en paz. Otro tenía un primo que había desaparecido de forma similar a Javier años atrás, después de una discusión con el Cuervo. Les pasé la información de contacto del fiscal Morales a través de Sofía. Eran testimonios, piezas que reforzaban la historia contada por la grabación. El cerco se estaba cerrando. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era Mateo. Su voz sonaba agitada. «Señora Alma, tiene que tener cuidado. El Cuervo anda preguntando por usted. Alguien le dijo que una señora mayor andaba haciendo preguntas en la herradura. Está nervioso. Sabe que algo se está moviendo». La advertencia me heló. La fachada de viejita inofensiva se había resquebrajado. Ya no estaba en la sombra.
Ahora, ellos sabían de mí. Esa noche, no pude dormir. Cada ruido en la calle me hacía saltar. El crujido de una rama, el ladrido de un perro, el motor de un coche lejano. Me senté en la oscuridad de mi sala mirando hacia la carretera. Pensé en Javier, en su valentía. Él no había dudado en enfrentarse a ellos. Yo no podía flaquear ahora. Recordé una frase del libro de Napoleon Hill. La persistencia es para el carácter del hombre como el carbón para el acero. Mi carácter se estaba forjando en el fuego del miedo y la determinación. No me iba a romper. La mañana siguiente, mientras regaba mis malvas, una camioneta lobo negra, con los vidrios polarizados, pasó lentamente frente a mi casa. Disminuyó la velocidad, casi deteniéndose. Pude sentir una mirada invisible clavada en mí desde el interior del vehículo. Luego aceleró y desapareció. No fue una amenaza directa, fue un mensaje. Te estamos vigilando. En lugar de paralizarme, ese acto de intimidación me llenó de una ira fría y decidida. Tomé el teléfono y llamé a Sofía. Dile al fiscal Morales que es hora de actuar. Ya no podemos esperar. Están sobre mí. El juego de las sombras había terminado. Era hora de que la luz, por más cruda y dolorosa que fuera, saliera a la superficie. La amenaza de la camioneta negra fue el catalizador. El fiscal Morales entendió que Ricardo Solís estaba a punto de actuar, ya fuera huyendo o intentando silenciarme. La operación, que había sido planeada con meticuloso sigilo, se aceleró. Sofía me llamó para decirme que me preparara. Van a actuar esta noche, mamá. Un equipo federal viene en camino desde la Ciudad de México. No van a usar a la policía local. Quieren que todo sea limpio. La noticia me trajo una extraña calma. El final de la incertidumbre estaba cerca. La tarde cayó con una lentitud exasperante. Me senté en mi sillón de mimbre, el mismo donde había tomado la decisión de empezar esta búsqueda. Sostenía entre mis manos la foto de Javier, la que tenía en su buró. Le hablé en silencio. Le conté todo lo que había pasado. Cada paso, cada miedo, cada pequeña victoria. Le pedí que me diera fuerzas para aguantar hasta el final. No era una conversación con un fantasma. Era un diálogo con su memoria, con el legado de valentía que me había dejado. El plan del fiscal Morales era audaz. No iban a arrestar a Solís en la calle, donde podría haber un enfrentamiento. Lo iban a seguir. Sabían, por la intervención telefónica, que esa noche tenía una reunión con su jefe, Fernando Beltrán. La cita era en un lugar inesperado, no en una bodega oscura ni en una brecha solitaria, sino en un exclusivo restaurante en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. Beltrán era un hombre que se sentía intocable, que mezclaba sus negocios ilícitos con una vida de lujo y apariencias. Cenaría en una mansión convertida en restaurante, con chef privado y una carta de vinos de miles de pesos, mientras sus secuaces ensuciaban las carreteras del país. El fiscal quería atraparlos juntos, quería desmantelar la cabeza de la serpiente, no solo cortar la cola. Mientras el equipo de la capital se preparaba para la operación en Polanco, otro equipo llegaría a mi pueblo. Su misión era doble: asegurar a Ricardo Solís si por alguna razón no viajaba, y, sobre todo, protegerme a mí. Al anochecer, 2 camionetas sin insignias se estacionaron discretamente en mi calle. De ellas bajaron varios hombres vestidos de civil, pero con el porte inconfundible de agentes federales. El que estaba al mando, un hombre joven y de mirada seria, se presentó como el comandante Varela. Señora Alma, estamos aquí para garantizar su seguridad. Por favor, permanezca dentro de la casa y no se preocupe. Nosotros nos encargamos de todo. Ver a esos hombres, profesionales y armados, desplegándose alrededor de mi pequeña casa, fue surrealista. Era como si una escena de una película de acción se hubiera colado en mi vida tranquila. Pero no sentí miedo. Sentí que el escudo de la justicia, por una vez, me estaba cubriendo. Pasaron las horas. La tensión era palpable. El comandante Varela recibía información en un pequeño auricular. Solís salió de Tepic. Va hacia el aeropuerto de Guadalajara, me informó. Confirmado, abordó el vuelo a la Ciudad de México. La cita sigue en pie. Me preparé un té de manzanilla, tratando de calmar los nervios. Imaginaba la escena. Ricardo Solís, el hombre que le había robado la vida a mi sobrino volando en primera clase, quizás, sintiéndose el dueño del mundo,
sin saber que cada uno de sus movimientos era vigilado. Imaginaba a Fernando Beltrán, el elegante empresario, eligiendo el vino más caro de la carta, sin sospechar que su imperio de impunidad estaba a punto de derrumbarse. Cerca de las 10 de la noche, el comandante Varela recibió un nuevo mensaje. Su rostro permaneció impasible, pero noté un brillo en sus ojos. Iniciando operación en Polanco, dijo, más para sí mismo que para mí. Cerré los ojos. No recé con palabras, sino con un sentimiento. Una súplica silenciosa porque todo saliera bien, porque no hubiera violencia, porque la justicia prevaleciera. Pensé en todos los Javieres anónimos, en todas las familias rotas por la codicia de hombres como Beltrán y Solís. Mi lucha ya no era solo por mi sobrino, era por todos ellos. Media hora después, que se sintió como una eternidad, el auricular de Varela volvió a sonar. Escuchó atentamente, asintió y colgó. Se giró hacia mí, y por primera vez vi una pequeña sonrisa en su rostro. Los tenemos, señora. A los dos. Sin un solo disparo. Los sacaron del restaurante con las copas de vino a medio servir. El alivio fue tan inmenso, tan abrumador, que me eché a llorar. Lloré por Javier. Lloré por el miedo que había pasado, por la rabia que había contenido, por la soledad de mi lucha. Eran lágrimas que limpiaban el alma. El comandante Varela me ofreció un pañuelo y un vaso de agua. Usted es una mujer muy fuerte, señora Alma. Su sobrino estaría muy orgulloso. Al día siguiente, la noticia estaba en todos los periódicos y noticieros. Cae importante empresario ligado al crimen organizado. Las fotos de Fernando Beltrán, con su traje de diseñador, y de Ricardo Solís, con su rostro desencajado por la sorpresa, estaban por todas partes. La versión oficial hablaba de una larga investigación de inteligencia. Nadie mencionaba a una anciana de un pueblo de Nayarit que había seguido una sombra en la carretera. Y así, estaba bien. La justicia no necesita aplausos, solo necesita existir. La detención fue solo el principio de un largo proceso legal. Sofía estuvo al frente de todo, como representante de la familia. La grabación fue la prueba clave, corroborada por los testimonios de Mateo y los otros traileros, quienes al ver a Solís y Beltrán tras las rejas, finalmente se atrevieron a hablar. Se descubrió una red enorme de corrupción. La empresa de aguacates de Beltrán era una fachada para lavar dinero y transportar mercancía ilícita por todo el país. Y la desaparición de Javier no era un caso aislado. Se resolvieron otros casos de choferes desaparecidos, todos ligados a la organización del Cuervo. Unos meses después, se encontró una fosa clandestina en un terreno propiedad de una de las empresas fantasma de Beltrán. Allí, entre los restos de otras víctimas, estaban los de Javier. La noticia fue devastadora, pero a la vez, trajo una especie de paz. La paz de la certeza. La paz de poder llevarle flores a un lugar concreto, de tener una tumba donde llorarle. Le dimos una sepultura digna, en el panteón del pueblo, junto a su madre. Todo el pueblo vino a despedirlo. Miguel, el joven trailero, regresó desde el norte para estar allí. Mateo y sus compañeros enviaron una corona de flores tan grande que ocupaba toda la entrada de la capilla. Javier en su muerte había unido a una comunidad y había derribado un imperio. La noche después del funeral, caminé hasta el borde de la carretera, al mismo punto donde había visto la sombra por primera vez. La noche estaba tranquila, solo se oía el canto de los grillos. Miré hacia la oscuridad, esperando, quizás, verla una última vez. Pero no apareció nada. Y lo entendí. La sombra no era un fantasma que pedía venganza. Era el eco del amor de Javier, una llamada desesperada para que su historia no fuera olvidada, para que su muerte no quedara impune. Era una guía. Y ahora que la justicia estaba en marcha, ahora que su cuerpo descansaba en paz, la sombra podía, por fin, desvanecerse y descansar también. Me quedé allí un largo rato, sintiendo la brisa de la noche. Ya no sentía el vacío de la ausencia, sino la plenitud de su memoria. Javier no había desaparecido en la carretera. Se había transformado. En una lección de valentía, en un faro de justicia, y para mí, en la certeza de que el amor es un lazo que ni la muerte puede romper. El camino había sido largo y oscuro, pero al final había encontrado la luz.
Los años que siguieron a la condena de Ricardo Solís y Fernando Beltrán trajeron una paz que creí que nunca volvería a sentir. La vida en el pueblo retomó su ritmo pausado, pero algo en mí había cambiado para siempre. La mujer que tejía bufandas para llenar el tiempo había desaparecido, y en su lugar había una mujer que había aprendido el valor de su propia fuerza, una fuerza que no sabía que poseía. Con parte de la reparación económica que el Estado nos otorgó, y con la ayuda de Sofía y la comunidad de traileros que Mateo había organizado, creamos la Fundación Javier Rojas, una pequeña organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a las familias de los transportistas desaparecidos o víctimas de la violencia en las carreteras. Ofrecíamos asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y, lo más importante, un espacio donde sus voces pudieran ser escuchadas. Convertimos nuestro dolor en un propósito. Mi pequeña casa se convirtió en una oficina improvisada, siempre llena de gente, de historias, de tazas de café y de una solidaridad que curaba las heridas más profundas. Descubrí que la mejor manera de honrar la memoria de Javier no era llorando su ausencia, sino celebrando los valores que él representaba: la lealtad, el trabajo duro y el amor por la familia. A menudo, cuando un caso se resolvía, cuando una familia encontraba respuestas, sentía su presencia a mi lado, sonriendo, como si me dijera: «Lo lograste, tía». Dejé de mirar la carretera con miedo y empecé a verla como lo que era, una vena de vida, llena de historias de hombres y mujeres valientes que, como mi sobrino, recorrían miles de kilómetros para mantener al país en movimiento. Ya no veía sombras en la noche, porque había aprendido a encender mi propia luz por dentro. Me di cuenta de que la vida, como un largo viaje en carretera, tiene sus tramos oscuros, sus curvas peligrosas y sus paradores solitarios, pero también tiene amaneceres espectaculares, paisajes que te roban el aliento y compañeros de viaje que hacen que la carga sea más ligera. Mi viaje no había terminado, pero había encontrado mi camino, un camino de servicio, de memoria y de una paz ganada a pulso. Y en el silencio de mi corazón, sabía que Javier, mi querido Javier, por fin, había llegado a su destino. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo: «Ya no puedo sola». Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa: «Aquí estoy», incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha,
La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te tocó de alguna manera, déjame un comentario, me dará mucha fuerza para seguir escribiendo. Cuéntame qué te pareció. ¿Qué temas te gustaría que exploráramos en el futuro? Y si te animas, dime desde qué ciudad o país me estás escuchando. Me encanta saber hasta dónde llegan estas reflexiones. Como una forma de agradecerte y de cuidar nuestra comunidad, les he dejado fijado en el primer comentario un par de recetas que me han ayudado mucho. Un té relajante para las noches de insomnio y unas galletas de avena sin azúcar. Un pequeño apapacho para el alma. Sigue este canal si aún no lo haces para que no te pierdas nuestra próxima historia. Que Dios los proteja en cada kilómetro de su camino. Un abrazo fuerte.